Opiniones encontradas, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Hoy nos vamos del tema electoral que hemos tratado casi toda la semana y vendrá el fin de semana en el que será intensivo este tema por los comicios del próximo domingo. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y se celebra con una llamada de alerta, una alerta sobre el impacto del consumo sobre la biodiversidad. Está habiendo un consumo desmedido que está siendo mucho mayor que la capacidad de regeneración de la biodiversidad del planeta. Y esta es una seria amenaza. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa con dos especialistas sobre este tema. 7,000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. Este es el lema del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy para alertar sobre el problema del consumo de recursos naturales y muy por encima de la regeneración de la biodiversidad. La producción de alimentos es uno de los ejemplos más obvios de modos de consumo no sostenibles, con 1.3 mil millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año y 1,000 millones de personas en desnutrición. El consumo inmoderado ocurre sobre todo en los países con alto nivel de poder adquisitivo, donde el derroche y el desperdicio son mayores que en los pobres. Pero ahora también preocupa que estos patrones se extiendan a las economías emergentes, donde además se incorporan millones de personas de nuevas clases medias al mercado. ¿Es posible convencer a la población mundial de disminuir el consumo? ¿Qué responsabilidad tiene el comercio y en el desperdicio de recursos? ¿Podrá alterarse la fórmula consumo o regeneración de recursos en el medio para proteger la biodiversidad? Si es así, ¿cómo? Posiciones. Número 1. En 2015 se cumplen 43 años desde que el Día Mundial del Medio Ambiente fue instaurado por la ONU. En 1972 se conmemora para fomentar y sensibilizar sobre el medio ambiente y promoción de la atención y acción política respecto a la explotación económica inmoderada de la biosfera. Número 2. El subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de NUMA, Achim Steiner, dio al respecto que los modos de consumo no sostenibles se están extendiendo en todo el mundo, con la previsión de que 3,000 millones de consumidores de clase media se incorporen a la población mundial en 2030, muchos de ellos procedentes de economías emergentes. Número 3. Edward Müller, vicepresidente de la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN para la región centroamericana y rector fundador de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, expresó que el principal efecto que produce este consumismo masivo e irresponsable es la pérdida de la biodiversidad o diversidad biológica. En los últimos años se ha incrementado cada vez a un ritmo más veloz, motivado por un cambio en el clima global que se incrementó a 2 grados centígrados, aumentando el riesgo de extinción del 30% de las especies en el mundo, agregó. Número 4. En México, tan solo en 2013, según datos del INEGI, el agotamiento de los recursos naturales tales como el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo alcanzó un monto equivalente al 1.1% del PIB. Arrancamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos al tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy se celebra como viene sucediendo cada año desde los años 70. Y la verdad es que este año con un mensaje de alerta importante porque esta conmemoración está dedicada a señalar que el consumo en el planeta está haciendo o generando un uso de recursos muy superior a la capacidad de regeneración de la mayor parte de la biodiversidad que hay justamente en el planeta. Y para discutir, para entrarle con este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros Gustavo Sosa. Gustavo. Muchas gracias, José. Encantado que estés con nosotros. Él es del Instituto Mora. Muchas gracias. Y está con nosotros Jorge Escandón, que antes era de Greenpeace, pero ya no es de Greenpeace, ahora es de la UNAM. Mucho gusto. Del área de cambio climático. Así es. De la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas Jorge, gracias por estar aquí. Pues la introducción está puesta sobre la mesa. Ya habíamos comenzado a intercambiar algunos puntos de vista. Y realmente, Jorge, es difícil, digamos, oponerte o estar en contra pues, de esta afirmación de se está derrochando, el consumo es altísimo, el desperdicio que hay de comida, por ejemplo, pero de muchas otras
productos que está siendo mucho mayor que la capacidad, digamos, de la tierra de regenerarse, de los productos de la biodiversidad. Hasta ahí creo que todo el mundo estamos de acuerdo y a todos nos preocupa, sobre todo en una sobremesa. Pero a la hora de aterrizar el tema y decir, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para disminuir el consumo? Es donde yo me empiezo a atorar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un problema obviamente bastante complicado, pero pues afortunadamente empiezan a haber iniciativas. Por ejemplo, hace un par de semanas, casi 3, hubo una iniciativa del gobierno francés donde todo lo que implica los perecederos en los supermercados, ¿no? Después de pasado un periodo, pues empiezan obviamente, en primer lugar, a bajar de precios y a ser gratuitos. Entonces, si lo ves en una lógica de gobierno, ya hay una intervención para que eso sea una normativa alrededor, por ejemplo, del desperdicio de comida en, sobre todo, lugares urbanos. Entonces, bueno, ahí estás viendo que hay iniciativas, ahí estás viendo que por lo menos es un tema que obviamente preocupa, ¿no?, el desperdicio de alimentos, y ahí estás viendo pequeños procesos, porque todavía no detonan en todas las ciudades del mundo, en todos los países del mundo, claro. Pero bueno, es algo que pues invito a todos a que lo sigamos, ¿no? Yo creo que Jorge apunta un asunto muy importante, Gustavo, y es que difícilmente esta clase de procesos se dan, digamos, por un proceso de oferta y demanda o solamente de concientización de la población. Él habla de la necesidad, con el ejemplo del caso francés, de una intervención directa del Estado. ¿Tú ves que en México pueda haber una intervención de este tipo, por ejemplo, con la cadena de supermercados o tiendas, grandes almacenes, etcétera? Pues se tendría que, si se quiere hacer, se tendría que observar lo que se está haciendo en otras latitudes. Yo creo que no se podría estar tomando en cuenta en este momento. No son prioridades. Es que te lo pregunto porque hoy lo que celebra el gobierno mexicano es: fuimos de los primeros en firmar tal convención para reducir en tanto % la emisión de los gases. Y dices, a ver, eso está muy bien, pero la verdad es que más allá de firmar un convenio, hay... se está tratando de aterrizar el tema en otros puntos. Bueno, una cosa es que se esté proponiendo lo que se va a realizar y otra cosa es que en verdad se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la Ley General de Cambio Climático se mencionó que un artículo transitorio que México se compromete a reducir sus emisiones un 30% para el año 2020. Y ahorita para la COP21 en París ya se mencionó que ya se bajó a 25% y se extendió el plazo hasta el 2030, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se está diciendo y otra cosa es lo que está en papel y cómo lo van a estar implementando, ¿no? O sea, guerra de cifras contra medidas concretas. ¿Cómo entender, digamos, esa lógica? Bueno, es que no pueden ser iniciativas en las que nada más juegue un actor. O sea, en definitiva, aquí el Estado en su labor de regulación pues juega un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque si no hay regulación y si todo lo dejas a las fuerzas del mercado, bueno, tenemos historia. Entonces, en aproximadamente 30 años podríamos poner así como periodo donde se ha exacerbado, vamos a decirlo así, la lógica de mercado. Estamos viendo que tiene efectos concretos alrededor de la salud del planeta, ¿no? Entonces, no nada más es un actor. Creo que hay historia donde podemos tomar, obviamente, los efectos, porque los efectos los tenemos ya. Y también tiene que haber una fuerte, un detonante importante para que participen otros actores, ¿no? Y también la sociedad civil, eso es importantísimo. A ver, dices, no solamente un actor, y llevo la pregunta contigo, en efecto, en este caso ya no solamente es un actor el que se está metiendo. Por ejemplo, los países desarrollados empiezan a tener especialmente temor, no solamente por el desperdicio en el consumo de ellos, sino en el crecimiento del consumo en los mercados por la incorporación o las nuevas clases medias en los países emergentes. Ellos, digamos, que crees que puedan llegar a acabar ejerciendo esta presión sobre los emergentes y sus gobiernos, sus estados. Al punto de continuar desperdiciando. Esa es la pregunta, por supuesto.
O sea, ellos desperdician, pero al mismo tiempo están reclamando que los patrones se reproduzcan en los países emergentes. El problema va a ser que cómo se le dice a la gente del país emergente que modere su consumo, ¿no? Se ponen ellos a pensar en que el crecimiento o el desarrollo a ellos tienen derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo van a limitar si los países desarrollados han estado ejerciendo estos patrones de consumo, ¿no? Bueno, ¿cómo convencerlos? Pues hay varias maneras, desde ayudas financieras hasta otra clase de elementos de disuasión. El comercio, por ejemplo. Así es. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo definitivamente creo que a pesar de que ese sea el argumento, siguen siendo muy diferenciados los patrones de consumo de sociedades europeas con las que tú mencionas, con sociedades emergentes. O sea, el patrón de consumo sigue siendo bastante diferenciado. O sea, es un poco demagógico entonces lo que están tratando de decir. Bueno, ahí está justamente el asunto, ¿no? Me acuerdo que por ahí también mencionaban parte de lo que sería las políticas del Club de Roma, iban apuntando a lo que era la tasa de reproducción en este caso, en aquel entonces se llamaban los países del tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Y decían que, bueno, pues que seguía habiendo ese crecimiento demográfico, ya para estas fechas, porque lo ponían así, un poco, el futuro era el 2000, el 2015, lo que estamos viviendo, pues ya no iba a haber nada, ¿no? Entonces, considero que ahí ese es un debate abierto, ese es un debate fuerte. Un cambio climático es un argumento, por ejemplo, del gobierno chino alrededor de patrones de consumo, en este caso energéticos, y pese a que tengan ahorita niveles de emisión similares a los de Estados Unidos, el argumento, estoy seguro, en París, va a ser que mientras ellos no lleguen a alcanzar el nivel de consumo, por ejemplo, de los estadounidenses, pues ellos tienen todo el derecho de seguir en su proceso de desarrollo. Marcando nuevamente un ejemplo de un país de una economía emergente, ¿no? Con los BRICS, y por el otro lado, pues bueno, ya las economías consolidadas, ¿no? O sea, un poco parece que la historia está haciendo, y por eso parece no avanzar demasiado, es reduzcan emisiones, pero en los güeyes de mi compadre, y reduzcan consumo, pero los de enfrente. Regreso contigo, Gustavo. Estamos en una pausa rapidísima, estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, estamos hablando hoy, Día Mundial del Ambiente, y estamos abordando justo eso, el impacto que está teniendo el consumo, que está siendo mucho mayor, va a una velocidad mucho más acelerada que la capacidad de regeneración de los productos de la biodiversidad que se consume. Nos vemos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del Día Mundial del Ambiente y sobre el impacto de lo que están alertando, tratando de sensibilizar a las poblaciones. Este es el motivo, el lema de este año, señalar la importancia de comprender el impacto del consumo sobre la destrucción de la biodiversidad. Y estamos hablando, me da mucho gusto que hayan venido Gustavo Sosa, sobre todo me da mucho gusto después del traficazo que hay aquí por las manifestaciones en Reforma, desde el Instituto Mora, y Jorge Escandón de la UNAM. Me quedé contigo, Gustavo, y era si tú ves hacia adelante respecto a este tema, un tema que se ha convertido casi en políticamente correcto, casi nadie hoy se opone, digamos, a señalar la importancia de cuidar el medio ambiente, reducir las emisiones de dióxido de carbono. O sea, casi no hay político que no se vista, o gobernante que no se vista con declaraciones al respecto. Pero luego en la práctica, lo señalaba Jorge, traes a China que dice, pues yo voy a bajar mis emisiones cuando llegue al nivel de consumo de los estadounidenses, al mismo tiempo que los estadounidenses no le entran a firmar acuerdos reales para reducir, y le están pidiendo a los emergentes que sean ellos los que bajen su consumo, porque a pesar de la crisis de 2008 que diezmó, digamos, y empobreció, ven el surgimiento de clases medias que elevan el nivel de consumo. Sí, sí. Mira, de acuerdo a lo que mencionas,
Por ejemplo, que casi nadie habla sobre estar en contra del cambio climático, porque es políticamente incorrecto. Tenemos el caso de muchas personas que pertenecen al Partido Republicano en Estados Unidos han hecho un énfasis en señalar de que el cambio climático no es tan dramático, ¿no? Incluso meten temas religiosos, ¿no? Señalando que cómo es posible que el hombre se ponga a pensar que va a influenciar al planeta, ¿no? Mientras que bueno, tenemos de nuevo las personas en los países en vías de desarrollo dicen, ok, yo voy a estar modificando, pero quiero que me estés dando recursos. ¿Y están fluyendo? Están fluyendo. La cosa es que aquí viene un punto, cómo se está registrando el destino de estos recursos, a dónde están llegando. ¿Y dónde están llegando? Esa es la duda, ese es uno de los temas en los cuales se tiene que indagar, que se tiene que investigar, ¿no? Porque se está dando recurso, pero no se sabe si en verdad se está llevando si en verdad se está tomando en cuenta para los proyectos de mejora de medio ambiente o de combate al cambio climático. O sea, digamos, lo que estaría señalando Gustavo es que hay una gran opacidad en la distribución de recursos para acciones contra el cambio climático. ¿Tú coincidirías con eso? Yo creo que más que opacidad hay una inefectividad, ¿no? O sea, han venido también existiendo varios, vamos a decirlo así, proyectos piloto, como lo que fue en su momento implementación conjunta, la Joint Implementation. Y ahorita también el MDL famoso, ¿no? Mecanismos de desarrollo limpio, que son tan intrincados en términos de lo que sería la ruta crítica para que terminen de ser efectivos, que eso un poco obviamente alenta mucho este tipo de iniciativas internacionales. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que estos proyectos tendrían que ir regresando al binomio países emergentes, países desarrollados, directamente a inversión y desarrollo tecnológico en los países emergentes para que no se cometa el mismo, vamos a decirlo así, el mismo despilfarro de energía, ¿no?, que ya han estado cometiendo los países de primer mundo, los países, las economías desarrolladas. Entonces, bueno, esa es también otra línea de tensión alrededor de cómo tendrían que bajar estos recursos, porque también hay una postura que es demasiado simplista, donde se dice que estos recursos tienen que ir destinados a los bosques. Y bueno, si ponemos el caso concreto de México, tú tienes que más del 50% de la propiedad boscosa tiene que ver con comunidades y ejidos, son los lugares que se mantienen, los lugares que son puntos calientes de biodiversidad, ¿no? Y ahí estoy seguro que llegan estos recursos, pero demasiado escatimados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes justamente uno de los puntos finos de cómo tendrían que decantar estos recursos internacionales en relación a las políticas, en este caso de cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero. A ver, retomo este punto, Gustavo, particularmente las inversiones o la canalización de recursos para pues creación de fuentes alternativas de generación de energía. Estamos haciendo lo que se necesita para abatir, digamos, el derroche en el país. Mira, yo te pondría un caso. Tenemos ahorita el impuesto al carbono, ¿no? Que es una parte muy ínfima que viene incluida en el consumo de la gasolina. Esto, obviamente, lo recaba Hacienda, pero en verdad Hacienda lo está destinando para otros proyectos. O sea, tendría que estar etiquetado. Yo diría que sí, sería lo lógico. Pero no se sabe. A lo mejor se está poniendo en el bonche de todos los impuestos para el gasto público en general. O sea que no hay tampoco ahí, digamos, claridad suficiente. Bueno, ¿coincidirías tú? Pues sí, a lo mejor soy ignorante en términos de cuál es
la lógica de los programas operativos anuales de la Secretaría de Hacienda. Pero sería muy interesante que, por ejemplo, los dineros con destinos ambientales, como el impuesto que menciona Gustavo, pues se transparentaran. O sea, eso sería un avance importantísimo en el país en términos de transparencia. Ahora, tú lo mencionabas en un principio, aquí intervienen muchos actores. Una parte es el gobierno, otra parte, los gobiernos, el gobierno nacional, las instituciones internacionales, pero también hay un sector que es muy importante y es el del comercio. Así es. ¿Cómo juega? ¿Qué está haciendo en este sector en concreto en el país para en favor de la reducción, digamos, de... Bueno, están haciendo establecen lo que es los mercados de carbono, ¿no? La compra y venta de bonos de carbono. Ok, yo estoy contaminando de más aquí, pero te estoy dando también un recurso para que estés protegiendo tus bosques. Ellos están obteniendo, cuidando ese carbono que a lo mejor lo están comprando. Entonces están dándole un énfasis demasiado económico a la contaminación, al carbón, pues, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es de que al final del día no hay una reducción sustentable o real de la contaminación, sino que se pone un límite y sobre ese mismo estamos jugando e intercambiando porcentajes de contaminación. Cierro contigo porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Híjole. Pero al final parece que todos juegan un poco a la pelotita caliente y al final se la avientan al ciudadano diciéndole, sé consciente y sé tú el que tomes la decisión de consumir menos. A pesar de que por todos otros lados lo que le dicen es consume más y súbete a niveles de estatus, de búsquedas, de etcétera, justo consumiendo. Bueno, pero hay formas, yo insisto, hay formas de consumir y no tiene que ser nada más el ciudadano, ¿no? Casos concretos de la Ciudad de México, tienes no con toda la bondad que tendría que hacerse, pero tienes todo lo que sería la política de movilidad alrededor del Metrobús, que bueno, es un esfuerzo también que en sus inicios bajó como un proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces estamos viendo... Otra vez un asunto estatal. Sí, estamos viendo, es que no, es algo que no lo puedes hacer con un solo actor, insisto. Hay, por ejemplo, iniciativas interesantes alrededor de las empresas privadas. Básicamente el enfoque que le dan es lo de eficiencia energética y ha sido algo que han venido impulsando. Es relativamente barato, tiene que ver con cambio, por ejemplo, de luminarias. Bueno, pues ahí está, ahí tienes... se nos fue el tiempo. Muchas gracias a los dos, perdón, porque aquí la guillotina es... exacto, no da tolerancia. Muchas gracias Jorge Escandón de la UNAM, muchas gracias Gustavo Sosa del Instituto Mora. Y pues recuerde, este fin de semana tenemos elecciones y este domingo a partir de las 8 de la mañana y durante todo el día, Grupo Imagen a través de Excelsior, Televisión Cadena 3, Reporte 98.5, Imagen Radio, traerá para usted pues una transmisión especial. Elecciones 2015, un equipo de profesionales le va a dar cada detalle del desarrollo de la jornada electoral. Recuerde, a partir de las 8 podrá sintonizarlo en todas nuestras estaciones, las que acabo de mencionar. Elecciones 2015, un amplio grupo de profesionales y analistas estarán llevándole toda la información que usted necesita conocer para ver el desempeño, el desarrollo de la jornada electoral. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.